Muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo episodio de la serie Un Nuevo Mundo, en este caso el 13º, donde lo que vengo trasladando y comentando son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cara al mundo nuevo que parece que tenemos por delante. Y en esta ocasión he querido y quiero hablar un rato sobre lo que desde mi punto de vista se tendría que hacer con respecto a aproximarnos a un nuevo sistema sanitario que parece evidente que vamos a tener que montar. Como siempre lo hacemos basándonos en las capas de la civilización y teniendo en cuenta que esto que vamos a hablar afecta a tres partes: la cultura sobre la gestión sanitaria, la gobernanza del sistema sanitario y cuál es la infraestructura necesaria. Incluso podríamos hablar hasta de comercio, porque sí, porque incluso los modelos comerciales en torno a la sanidad también van a cambiar. Pero específicamente en este vídeo solamente me centro en esas tres. Bueno, repensando la sanidad. Bueno, antes que nada, ¿yo qué sé de sanidad? ¿Cuál es mi criterio para hablar de sanidad? Bien, primero la filosofía que ya comentaba en el último vídeo, menos es más, es decir, las aproximaciones grandes son las que valen ahora mismo. No hay que ir a lo concreto, sino que grandes líneas de trabajo son las que tienen que fortalecer, llevar a cabo, digamos, el diseño de este sistema sanitario que, insisto, desde mi punto de vista tiene que cambiar. Bueno, yo hablo del sistema sanitario porque desde hace muchos años me ha interesado. Este es un ejemplo de una charla que di en EVE 2012, en el evento Blog, donde hablaba por qué la ciencia y la salud es una tecnología de la información. Entonces, cuando toda tu aproximación es desde ese punto de vista y lo que te va a los datos y te va a la información que tenemos, reestructurarla de manera lógica en función de esos datos que se tienen es fácil. Especialmente si no está marcado por los límites que te ofrece en ese momento, digamos, al estar trabajando en esa industria. Entonces, esa es la base de digamos, de mi exposición y la tesis. Y esta, si queréis ver, lo tengo en mi canal, el yo cuantificado, la charla, bueno, 8 años más tarde es perfectamente aplicable hoy en día, incluso más. Pero bueno, eso invito al que quiera charlarla. Sin más dilación, vamos a empezar. Lo más importante para mí al final es entender cuál es o cómo nosotros adquirimos sabiduría y conocimiento, un sistema de aprendizaje. La base siempre van a ser los datos que correctamente interpretados nos dan información, que a su vez cuando la relacionas con otros puntos y la pones en contexto te dan el conocimiento sobre algo. Y por encima de ese conocimiento, una vez iterado muchas veces, es lo que te da la sabiduría. Esa es la escala. Y siempre esto tenemos que tenerlo en cuenta para cualquier sistema de aprendizaje, da igual cual sea. Si estuviéramos hablando de la educación, ocurriría lo mismo, del comercio ocurriría lo mismo, etcétera. Bien. Esto nos lo vamos a llevar ahora a este otro eje. Y este es un eje que yo utilizo partiendo partiendo de Gartner y cómo debe ser, digamos, el avance hacia, digamos, la predicción analítica grande, es decir, esa sabiduría, perdón, que está muy sensible, hacia esa sabiduría. Nosotros que tenemos que cualquier proceso de conocimiento, cualquiera y de aprendizaje, tiene que seguir por estos caminos. Primero tienes que tener datos, eso te da información, te genera conocimiento y sabiduría. Bien, si nos lo llevamos a preguntas, sería una cosa así como decir qué pasó en algo, por qué pasó, entenderlo, entender qué pasará dada que se den las mismas variables y cómo hacer que pase. Es decir, el saber cuáles son todos los procesos para que algo ocurra. Eso es la sabiduría al final. Bueno, pues si nosotros no lo lleváramos esto a nuestro ámbito de la sanidad, ¿dónde estaríamos? Pues lo que tendríamos básicamente que la sanidad en grandes partes se encuentra todavía en por qué pasó y qué pasará. Es más, si nos vamos al coronavirus, todavía no lo encontramos aquí. En otras enfermedades estará mucho más arriba porque seremos bastante sabios. Pero básicamente nos encontramos aquí, y eso que nos encontremos aquí, ¿qué es lo que significa? Básicamente que lo que el sistema sanitario en general, lo que ha venido es tratando la enfermedad. No ha ido a prevenirla. ¿Por qué? Por muchas circunstancias.
se ha sido reactivo ante la sanidad, te ponías malo, entonces iba a que te curara. Pero claro, la pregunta es si nosotros queremos avanzar hacia la llegada de la sabiduría y como cualquier civilización, eso es lo que no queremos, o sea, cómo podemos vivir mejor, cómo hacer que pase algo, lo que nos tendremos que dar cuenta es que tendremos antes que pasar por todos estos estadios. Y mi punto es que la sanidad todavía se encuentra aquí, todavía está tratando el por qué pasó. Por eso vamos a ir a lo siguiente, que es la aproximación de la curación de los pacientes, cómo se hace ahora mismo. Si nos vamos a un gráfico y dividimos el gasto por dónde lo estamos enfocando, nos encontramos que el 62% estamos hablando de servicios hospitalarios y especializados, los servicios de hospital. El 16% de nuestro gasto sanitario se está yendo en el consumo de fármacos, mientras que el 14% son los servicios primarios y luego tenemos un 8% restante que es otro, entre otras urgencias, por ejemplo, servicios colectivos, etc. Entonces, así es como estamos gastando ahora mismo el dinero. Si lo hiciéramos por franjas de edad, y este es un caso, mientras que estamos hablando del sistema sanitario nacional público, aquí estamos hablando del sistema sanitario público también de Cataluña, del año 2014, pero creo que es bastante, por hacer una aproximación amplia, esto no difiere mucho de otras comunidades autónomas, por lo que nos da una radiografía aproximada de cómo está o de cómo lo estamos haciendo en el conjunto de España. Es decir, podemos decir que esto es representativo. Bueno, pues lo que nos encontramos, y lo decíamos el otro día, básicamente donde estamos concentrando gran parte de nuestro gasto sanitario es por encima de 65 años, y en especial ¿con qué? Temas de atención primaria, atención hospitalaria, algo de sanidad atención sociosanitaria, etcétera, etcétera, rehabilitaciones. Entonces aquí, transporte. Entonces aquí es donde nos tenemos que dar cuenta de alguna manera es que por una parte estamos trabajando y donde nuestro gasto se está concentrando en mayores de 65 años que requieran servicios hospitalarios. Eso es lo más grande que hay básicamente, o bueno, gran parte de lo que hay. En eso lo vamos a comparar ahora, también lo vamos a ver de otra manera con la evolución y lo que vemos utilizando este gráfico elaborado por el usuario de Twitter, Vicente Mata, lo que nos encontramos es que el Ministerio de Sanidad lo que ha venido es incrementando desde el 54.9 al 62.1 el gasto que está relativo al hospital y sin embargo sorprendentemente el que más se ha visto afectado por este caso ha sido el de la atención primaria, que ha bajado de un 20%, un 21% el gasto a un mero 14%. El resto se ha mantenido igual, la farmacia se ha producido igual y el resto, es decir, se ha dejado el incremento básicamente de los gastos de hospitalización ha venido en detrimento de los gastos que están relacionados con la atención primaria. Es decir, y vengo aquí, esto, el qué pasará, el trabajar esta parte, se ha bajado a mucho más, el qué pasará, que esto es lo que la atención primaria hace, lo ha traído a otro estadio aquí, que es que pasó. Ha bajado, no, la sanidad no está trabajando tanto desde el conocimiento, sino desde la capacidad reactiva de decir, oye, ante algo que te has puesto malo, ¿qué tengo que hacer? Entonces es importante eso, darnos cuenta de cómo hemos pasado de prevenir, de gastar más dinero en prevenir, a gastar más dinero en curar. Pero luego hay cosas sorprendentes cuando rasca un poco, y esto fue, he dado ya 3-4 charlas sobre sanidad, y una de las cosas más sorprendentes que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, no encontré el caso español, pero vamos, y tampoco es que lo haya buscado de manera denodada a la hora de hacer este vídeo, pero he utilizado una charla, la transparencia de una charla que di en la Universidad Europea este pasado noviembre, en donde lo que hablaba era de lo siguiente, era cómo, y esto es lo sorprendente, la probabilidad de éxito de las 10 mayores fármacos que se venden en Estados Unidos no aciertan, es decir, por cada persona que ayudan, hay de 3 a 24 personas que no ayudan, es decir, su probabilidad de éxito es mínima.
Y entonces esto es muy sorprendente, es decir, oye, nos estamos gastando ¿cuánto era? Y vuelvo hacia atrás, perdón, nos estamos gastando el 16% en algo que no sabemos muy bien cómo funciona o que no en todos los casos funciona. Pues quizá eso no debería ser la aproximación que tendríamos que tomar para este tipo de enfermedades. Insisto, yo no soy médico, pero lo que estoy poniendo encima de la mesa es que desde un punto de vista de medicina de precisión no podemos hablar, sino que más bien de medicina imprecisa, especialmente en el uso de los fármacos. A todo esto también nos encontramos la sobremedicación que se está llevando a cabo y de cómo ha habido un incremento, y aquí se pone, de más de un 200, estos son datos de Estados Unidos, cómo ha habido un incremento, pero que supongo que aquí será algo similar. Cómo se ha incrementado la toma de polifarmacia de muchos medicamentos, se ha incrementado un 200%. Por ejemplo, el 42% de los mayores, de los adultos, tomen 5 o más medicinas, son muchos. Insisto, posiblemente aquí haya cuestiones que tengan que ver con la propia aproximación estadounidense, pero estoy seguro que aquí habrá, en la parte de los mayores, habrá cosas similares. Igual que aquí, que hay estos datos que es 62.000 millones de dólares en hospitalizaciones necesarias sobre 10 años. Bueno, pues quizá aquí también va de eso, de que hay que tener en cuenta eso, es decir, otra aproximación. Luego también es sorprendente, buscando atención de datos de cuánto nos estamos gastando en urgencias hospitalarias, me daba con este dato que es muy curioso, que es cómo en los últimos 5 años se ha producido sin ninguna razón aparente un incremento de todo este tipo, como podéis ver, todo este tipo de ingresos por urgencia. Es decir, tenemos que en Madrid el 15% se están atendiendo un 15% más de urgencias que lo que se debería tener con respecto a hace 5 años, en Aragón un 14%, en Baleares un 13%. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de cuestiones. ¿Para qué? Para repensar el gasto sanitario. Entonces, ¿qué es importante aquí señalar? Primero sabemos, y esto es muy importante, la esperanza de vida se ha incrementado, pero se ha incrementado con aproximaciones que han estado basándose bastante en lo que es la atención hospitalaria. Es fuertemente basada, por eso lo veíamos en el reparto del gasto, en los fármacos. Y por otra parte lo que vemos, que la atención primaria ha caído. Y por último, hemos visto que el uso de lo gratuito, es decir, de la urgencia, posiblemente esté detrás del incremento, sin ningún tipo de razón aparente, para el gasto en urgencia. Segunda cuestión que me gustaría simplemente comentar de los profesionales sanitarios. Mira, hoy en día hago el ratio de cuántos son los profesionales que hay en el Servicio Nacional de Salud, que así a bote pronto hay 320.000. Bueno, hay aproximadamente más de 600.000 personas trabajando. Pero el ratio de enfermeros con respecto a médicos es muy bajo. Es decir, hay demasiados médicos para tan pocos enfermeros, o hay demasiados pocos enfermeros para los médicos que hay. Lo podríamos ver desde los dos puntos de vista, aunque posiblemente haya carencia en todos lados, la proporción de 1,22 a 1 no es normal, es muy baja. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, es importante primero por la atención que reciben. El SATSE, que es el Sindicato Andaluz de Técnicos y Personal de Enfermería, advierte que simplemente para igualar el nivel que hay en otros países europeos necesitaríamos incrementar un 34% de enfermeros o enfermeras. Entonces, cuando tú tienes eso, lo que te das cuenta es que hay algo, la aproximación no se ha hecho bien. ¿Por qué? Porque si hay algo que se sabe, el cariño y el contacto con los pacientes, y esto lo hace y lo sabes cuando pasas tiempo preguntando sobre estos temas, y en los últimos años me he preocupado especialmente, gran parte de las recuperaciones del bienestar final, especialmente en la parte de cuidados paliativos y en los últimos días que viven, tiene que ver con el cariño de los pacientes, de los enfermeros y enfermeras. Pero claro, si una enfermera tiene que estar en una planta y se tiene que encargar de 20 o de 18 y hacer protocolos que son antiguos y que forman parte digamos, de un mundo y de una manera de hacer las cosas que no están aprovechando la eficiencia que te dan las tecnologías de la información, porque te das cuenta que simplemente incorporando o mejorando algunos procesos
y la incorporación de más personas, la medicina podría ser muy diferente. Entonces, ese es otro de los campos donde hay que reflexionar. ¿Hacen falta más enfermeros? Máxime, ¿por qué? Por lo que voy a trasladar en la siguiente parte, que es la hipermonitorización que viene. Estos gráficos que he sacado, estos dos, como podéis ver, que tienen la misma grafía, forman parte de un mismo informe que era del Estado Sanitario genérico español, que venía a decir. Y venía que los estilos de vida, decían aquí o señalaban los que, digamos, tienen impacto en nuestra salud. Entonces te decía que la obesidad, pues por ejemplo, que la edad infantil está en el 10%, 17% en adultos, fumamos un 22%, alcohol lo consumimos un 37%, drogas lo toma un 26%, un 12%, actividad física, alimentación, etcétera. Bien. ¿Esto qué nos viene a decir? Bueno, nos viene a decir que poco a poco, gracias a eso que sabemos, gracias a que tenemos cada día más sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos más datos. Recordad la pirámide que he puesto y luego cualquier sistema de aprendizaje. ¿Qué significa? Significa que cada día sabemos más de nosotros y sabemos más de algunos aspectos. Pero esto se une en paralelo ¿a qué? A la llegada de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a permitir o está permitiendo, ya empieza a permitir y más va a ser en los próximos años, que con dispositivos de relativo bajo coste vamos a poder conocer a priori cuál es la posibilidad de desarrollar que va a tener o cáncer o enfermedades mentales, etcétera. Estos son simples ejemplos. Bueno, eso desde un punto de vista de ese tipo de enfermedades, esta otra aproximación que con un 99%, con un dispositivo de ese tipo podrán saber si tiene hasta 13 tipos de cáncer. O también sabemos que el avance de la técnica nos permite, y esto es un ejemplo de China de hace ya un año, más de un año y medio, donde lo que te venía a decir era que pacientes que estaban en la UBI y que estaban en coma, la aproximación de los sistemas de inteligencia artificial eran mejores a la hora de identificar cuáles eran los pacientes que podían sobrevivir. Entonces, esto que el ejemplo nos dice el ejemplo de totalmente una sociedad, de una sanidad, una sanidad nueva que viene por entero. Entonces, para mí, ¿cuál es la reflexión? Vamos a ver, si nosotros en España desde el año 92 tenemos una legislación que obliga a llevar casco en una moto, ¿por qué? Y la razón que te da, ¿no? Es que si usted se cae, el coste que tiene que asumir el sistema sanitario es brutal. Entonces, bajo esa misma hipótesis, lo que nos tenemos que preparar es para ser monitorizados en cualquier comportamiento que vamos a tener. Por eso yo soy de los que creo que en el mundo que tenemos, ¿cuál es? La sanidad probablemente que va a pasar, que va a intentar pasar de aquí, del qué pasó, por qué pasó, qué pasará, que está aquí en grandes ámbitos, tratando la enfermedad, a la prevención de la enfermedad, que es lo que se trabajará mucho en los años 20, con el objetivo de alargar la vida en los años 30, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que el pasar de aquí a aquí tiene un coste, y el coste que tiene es de monitorización e hipermonitorización. Entonces, eso hay que ponerlo en cuenta. ¿Nos obligará el sistema sanitario público a monitorizar o a que te cueste si no anda suficiente tiempo? Porque cada día eso es lo que vamos a saber más. Entonces, en el momento que nos lo permita eso la tecnología, habrá que plantearse muchos de esos aspectos. Por eso es importante el que reflexionemos sobre esa hipermonitorización. Para mí, ¿qué es lo importante y qué es lo que tenemos al final que reflexionar sobre todo esto y como ciudadanos? Que los aspectos éticos y organizativos que conllevan cualquier aproximación que se vaya a tomar basada en sistemas de inteligencia artificial, basada más en los enfermeros y en el cariño, basado más en el tratamiento de medicina en casa, de telemedicina, que no he hablado aquí nada, pero que es otro gran campo que se abre. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y tienen que ser expertos de diferentes áreas, no exclusivamente sanitarios los que trabajen sobre eso. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser, al menos desde mi punto de vista, un sistema sanitario que esté basado en personas que se apoyen siempre en sistemas de información. Y bueno, nada más. Aquí tenéis, como siempre os digo, mi correo electrónico y mi Twitter. Si tenéis algún comentario, queréis charlar alguna cosa, o como siempre los espacios de comentarios que hay abajo que están totalmente abiertos. Muchísimas gracias y gracias por vuestra atención.